Bueno, vamos a grabar el capítulo 12, análisis de varianza. Vamos a empezar con los ejercicios del 12.2, ANOVA de un factor. Tenemos aquí la pregunta 1, ANOVA. Dice la pregunta, ¿en qué contexto característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Como respuesta tenemos que los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Como podemos ver, año 400 antes de Cristo, año 1850 antes de Cristo y 150 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, así lo podemos notar. Dice la pregunta B, si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Como respuesta tenemos que se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. No es necesario que usemos Minitab porque son teóricas. Pasemos a la pregunta número 4 que dice, ¿cuál media es diferente? Remítase los datos muestrales del ejercicio 1, ¿ok? Los del anterior. Luego nos dice que podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año del 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo y por qué. Ok, vamos a introducir los valores del ejercicio número 1 a Minitab. Aquí ya lo hemos integrado. Ahora nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, un solo factor. Y aquí vamos a moverle a la segunda opción. Vamos a introducir todos los valores, las tres columnas. Damos a aceptar. Nos arroja una gráfica, cual nos dice cómo van en ascendencia. Veamos que las desviaciones no son iguales. Como no son iguales, podemos llegar a la conclusión que pues sabemos que las tres medidas no son iguales, como lo acabo de decir, pero no sabemos qué significan específicamente porque es diferente. Iniciamos con el número 5 ahora, que es medidas de facilidad de lectura. Okay, aquí nos habla sobre tres libros, en el cual nos dice que los resultados están en la calculadora T18384. Ok, lo dice, nos dan un nivel de significancia de 0.5 para someter la prueba de afirmación de los tres libros. Tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Lo que vamos a hacer es arremeternos a esta imagen. Como podemos observar, aquí tenemos las F y tenemos el valor de P, 9.46, que es lo que marca aquí. A continuación, ok, lo que vamos a hacer nosotros es buscar su valor crítico, que vendría siendo este 3.28. Para eso vamos a ingresar a Minitab y vamos a ubicar los grados de libertad, que aquí en este son 2, y en este es el nominador, y en el denominador se encuentran 33 grados de libertad. Vamos a ir a calcular, vamos a ir a distribuciones de probabilidad, F, aquí probabilidad acumulada inversa, vamos a ir a grados de libertad, que quedamos en que eran 2 y 33. Aquí vamos a seleccionar constante de entrada. Como nos dieron 0.5 de significancia, entonces de confianza es 0.95. Esto nos arroja un resultado que nos da 3.28. Ese es nuestro valor crítico. Ok. Comparando esto, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de la lectura Flesch. Número 6. Dice palabras por oración. Dice que se seleccionan tres libros que fueron del ejercicio anterior. Luego nos dicen
que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. ¿Okay? Para esto ya nos dieron ese minitab, el cual nos dan el valor P, y también nos dan 0.5 de significancia. Lo que podemos decir es que 0.30 es menor a 0.05, o sea que P es menor al nivel de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, ya que hay pruebas suficientes para rechazar la afirmación de la igualdad de las medias poblacionales. Parece que al menos uno de los libros tienen una puntuación media poblacional a nivel de lectura. Número 10. Cantidades de voltaje. Ok, para esto ya nos dieron que igual viene siendo ya el valor de P, donde la pregunta nos dice: ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Ok, para esto tenemos que el valor P dado en la lista es de 0.0001, es menor a 0.05. Lo que se puede decir entonces es que podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de medias, ya que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los aparatos electrónicos se comportan de la misma forma que cuando reciben alimentación de las tres fuentes de electricidad. Número 11. Lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. La pregunta nos da un nivel de significancia de 0.05 y la pregunta dice: ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Ok, ya tenemos la respuesta, pero para llegar a esta respuesta vamos a irnos a Minitab. Aquí vamos a introducir los valores, vamos a borrar todo esto para volverlo a hacer. Ok, vamos a introducir todos los valores que aparecen dentro del problema. Ok, después vamos a irnos a estadística en ANOVA, un solo factor. Aquí vamos a colocar la segunda opción y vamos a agregar las tres columnas. Una vez ingresado esto, colocamos aceptar, nos va a arrojar la gráfica y nos va a arrojar aquí nuestro valor F, que es de 0.40, nuestro valor de 0.67. Ahora, para sacar el valor crítico nos vamos a ir a calcular, nos vamos a ir a distribución de probabilidad F. Aquí vamos a colocar probabilidad acumulada inversa. Aquí no hacemos nada. Aquí dice grados de libertad del numerador y abajo dice del denominador. Por lo tanto, eso sale de aquí. Tenemos el factor 2 grados de libertad y en error 27, que es nuestro denominador. Colocamos, seleccionamos la opción de constante de entrada y colocamos 0.95 porque en el problema nos daban un nivel de significancia de 0.05. Entonces siempre tenemos que hacer 1. 0.95 más 0.5 nos hace 1. Damos a aceptar y nos da nuestro valor crítico de F, que es 3.35. Con esto ya podemos ir aquí a la respuesta, donde ya están colocadas las respuestas que aparecieron en ese momento. Podemos decir que no se va a rechazar la hipótesis nula, porque no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Así que no por decir esto significa que los autos más grandes son más seguros. Continuemos. Número 12. Dice: lesiones del fémur en un choque de automóviles. Nos dicen que nos van a dar un nivel de significancia igual de 0.05. La pregunta dice: ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Ok, vamos a usarlo en Minitab para ponerlo. Los datos de aquí ya están introducidos. Ahora nosotros nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA, un solo factor, vamos a abrir, después de esto nos vamos a ir aquí a la segunda opción,
Vamos a colocar las tres columnas, vamos a dar a aceptar y vamos a irnos, vamos a ver los resultados que nos arrojó. Nos dan de valor F 1.41 y de valor P 1.26. Ok, ahora vamos a sacar el valor crítico de F. Nos vamos a ir a calcular, vamos a ir a distribuciones de probabilidad F, colocamos acumulada inversa, aquí numerador y denominador. El numerador es este, que es el factor, y el denominador es este, que es el error. Abajo colocamos la constante de entrada de 0.95 debido al 0.05 de significancia que nos dieron. El 95 es de confianza. Aceptar y nos da de 3.35. Por lo tanto, podemos decir que no se puede rechazar la hipótesis nula, porque no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación. Estos datos nos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Pasémonos al ejercicio número 13, que dice tiempos en triatlón. Nos dan .05 de significancia. Dice la pregunta, parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Tenemos los datos aquí de las millas, son 3, con diferentes tiempos. Nosotros estos tiempos ya los pasamos a Minitab, pero los convertimos a minutos completamente. Como podemos ver aquí, están en horas. Nosotros lo pasamos a minutos, que es lo mismo. Para esto vamos a irnos a estadística, luego a ANOVA, un solo factor. Aquí vamos a colocar la segunda opción y colocamos estas tres. Damos a aceptar. Nos da la gráfica y nos da un valor F de 27.25, un valor P de 0.00. Ahora nos vamos a ir a estadística, pruebas, calcular, distribución de probabilidad, F. Aquí vamos a ir a inversa. Aquí vamos a colocar el numerador, que es el número 2, y denominador, que es el número 12, que le pertenece a error. Aquí vamos a poner constante de entrada 0.95. Vamos a dar a aceptar. Bien, tenemos de 3.88 nuestro valor crítico. Con estos resultados podemos ver dónde está la media. Aquí está, que la primera es de 201, 210 y 199. Ok, ahora podemos ir a brincarnos acá. Aquí tenemos el 27.25, que lo redondeamos, valor crítico de 3.88, que es lo que nos dio, y nuestro valor P de 0. Con esto podemos rechazar la hipótesis nulo, porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres medias no son iguales. Millas indiferentes. Podemos decir que la milla 3 tiene una pendiente. Muy bien, pasamos al ejercicio número 14. Dice emisiones de automóviles. Ok, nos dan .05 de significancia. Nos dice, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Ok, para esto vamos a ir a Minitab. Aquí ya colocamos nuestros números, nuestros datos. Vamos a ir a estadística, ANOVA, un solo factor. Aquí colocamos estas, bueno, borramos este del pasado. Colocamos la columna 1, 2 y 3. Damos a aceptar. Y nos aparece aquí en la gráfica. Y aquí tenemos nuestros datos, nuestras medias, nuestra desviación. Vamos hacia arriba, tenemos nuestro valor F de 32 y nuestro valor P de 0. Ahora vamos a sacar el valor crítico en esta opción. Aquí vamos a colocar el numerador de este problema, que es de 2, nuestro error de 29. Aquí va a ser 29 y aquí va a ser 2. Constante de entrada es igual a
18.95. Damos a aceptar y nos dan 3.32 de nuestro valor crítico. Este valor crítico se compara con el valor P, y nuestro valor P es mucho menor que nuestro valor crítico. Entonces se dice que se va a rechazar la hipótesis nula. Ok. Bien, con eso podemos terminar el ejercicio 14. Muy bien, empecemos con el 15. Dice nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B. Ok. Nos habla sobre el asunto de unos cigarrillos con un nivel de significancia de 0.05. Para someter la prueba de las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no contienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Muy bien, nos vamos a remitir al conjunto de datos número 4 que introducimos en Minitab, que son todos estos. Ahora vamos a irnos a estadística, ANOVA, un solo factor. Aquí vemos en la segunda opción y colocamos las tres columnas. Damos a aceptar. Se nos despliega toda una información y tenemos nuestro valor F de 18.99, nuestro valor P. Ahora vamos a sacar el valor crítico, que es calcular distribución de probabilidad F. Aquí introducimos el número 2, que es el denominador nominador, y el denominador, que es el 72.95 de confianza. Damos clic, nos da 3.12 de nivel crítico. A lo que podemos ver y concluir es que podemos rechazar la hipótesis nula, porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarros tienen la misma cantidad media de nicotina. Sigamos con el número 16, dice alquitrán en cigarrillos. Igual, 0.05 de significancia. Dice, parece que el filtro marca alguna diferencia. Muy bien, vámonos aquí. Ya introducimos los datos que nos piden, mentolados, no mentolados y el tamaño grande del alquitrán. Vamos a ir a estadística, ANOVA, un solo factor. Introducimos igual a segunda parte. Aquí introducimos los tres columnas. Vamos a aceptar y nos arroja un valor F de 42.94. Vamos a sacar el valor crítico moviendo aquí los datos, nominador, denominador. Ok, vamos a aceptar y nos da 3.12 del valor crítico. Muy bien, aquí es lo que dice. Así, aquí es lo que está, ¿no? 42.94 y 3.12. Podemos decir que se puede rechazar la hipótesis nula porque existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Con eso terminamos este ejercicio. Ahora continuemos con el 12.3, ANOVA de dos factores. Ok, empecemos. Número 1, ANOVA de dos factores. Ok, nos dice que la pregunta, ¿qué característica de los datos sugiere que el método análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Ok, como podemos ver, esto es muy sencillo porque son dos factores porque son diferentes. Uno es el hombre y otro es la mujer. Como respuesta tenemos que los datos se clasifican utilizando dos variables diferentes, el cual acabo de explicar, mujer y hombre. Y el grupo de edad, como tenemos los de menor de 30, 30-40 y más de 40. Pregunta número 4. Interacción. Ok, nos dice la pregunta, ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Ok, tenemos aquí esta gráfica que es la que nos da de referencia. Como podemos observar, esta línea
a esta son diferentes. Para empezar, esta se desliza hacia arriba y esta comienza bajando. Podemos decir que hay un efecto de interacción porque las dos líneas no tienen el mismo patrón sobre las diferentes categorías en el eje horizontal. Bien, sigamos. Ejercicio número 8 dice efectos de interacción. Ok, dice... ok, somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones de la cabeza no se van afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. ¿Qué concluye? Ok, nos dice que a la parte de arriba, déjenles enseño, dice que se van a interpretar los resultados que te arrojó la computadora para los ejercicios 8 a 10. Y ese es el 8. Así que nos vamos a remitir a los resultados que son estos. Entonces podemos decir que valor P nos corresponde a 2.28, perdón, o 281, como quieran ver, tomar dos dígitos o tres. Y nuestro valor F nos dan de 1.41. Como podemos ver, nuestro valor P es menor que nuestro valor crítico F. Así que podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil. Ok, número 9 dice, efecto del tipo. Supongo que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil. Ok, bla bla bla. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Estos datos son los mismos que nos dan aquí, Minitab, donde nos remitimos a los mismos resultados que nos dieron. Tenemos que el estado de prueba de F es de 2.25 y nuestro valor P es de 0.159. No se va a rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil, porque no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Ok, vamos a hacer el número 10. Dice efectos del tamaño. La pregunta dice, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Nos vamos a remitir al ejercicio del Minitab que ya estaba resuelto, a este, donde aquí ya nos dan las respuestas, ya solamente es deducir. ¿Ok? Tenemos nuestro valor P de 0.65, tenemos que es mayor a 0.05, que me les muestro, 0.065 o 0.05 que nos dan de valor. Entonces podemos decir que no se puede rechazar la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. Ok, vamos a empezar con el ejercicio ahora, número 14, niveles de colesterol. Ok, nos dice que nos vayamos con los datos del apéndice B, número datos 1. Dice la pregunta, ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Nuevamente. Ok. Ahora, para hacer este ejercicio, estos datos los vamos a hacer pero en Excel. Ok. Aquí ya tenemos los datos que son menores a 30, de 30 a 50, mayores a 50, hombres y mujeres, que son de 5 datos cada uno. Para esto nos vamos a ir a la opción de datos. Después nos vamos a ir a análisis de datos. Vamos a irnos a análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Vamos a dar clic. Que me borró esto. Ok, aquí vamos a introducir desde aquí hasta acá, que abarque todo. Aquí vamos a meter 5, porque como les dije que eran 5 por cada hombre y por cada mujer. Aquí nivel 0.05 de significancia. Aquí vamos a meter en rango
en el lugar donde quieramos colocarnos, que empiece a desplegarse la tabla. Damos clic aquí, damos a aceptar y como vemos nos arroja toda una tabla con todos sus datos. Vemos que aquí nos aparece el análisis de varianza. Aquí nos arrojan los valores F y los valores P. Demuestra columnas e interacción, que es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos .075 en valor de P y en valor de F tenemos 2.87. Ok, vamos a hacer esto. Tenemos que .075 es mayor que nuestro nivel de significancia, así que no rechazamos la hipótesis nula de que no haya afectado interacción entre dos variables. Siguiente, que es la muestra. Tenemos que .16 o .168, el valor de P, es mayor que nuestro nivel de significancia. No se rechaza la hipótesis nula de que no hay efecto de la interacción entre las dos variables. Ahora vamos sobre columnas. Tenemos .48, valor P, y de significancia .05. Vemos que es mayor al nivel de significancia, así que no rechazamos tampoco la hipótesis nula de que haya afectado la interacción entre las dos variables. Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio número 15 que dice experimento de panecillos. Nos dice, las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de ingredientes adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional y las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Ok, sus datos los vamos a introducir a Minitab. Aquí ya lo tenemos hecho porque ya lo hicimos previamente. Ahora vamos a irnos a la opción de estadística, ANOVA, modo de lineal general, ajuste de modelo lineal general. Aquí vamos a colocar esta columna, la columna número 3, y aquí las otras dos columnas sobrantes. Damos a aceptar y como ven aquí nos arrojan los resultados, de los cuales aquí tenemos nuestro valor F y nuestro valor P. ¿Ok? Tenemos esta información que ya está pasada aquí. Entonces podemos decir que de manera que hay un efecto de interacción significativo, parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. ¿Ok? Concluimos con esa respuesta. Número 16. Niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14. Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por un grupo de edad? Ok, ahora vamos a hacer el 14. 16, perdón. Dormido. Ok, ya pasamos los datos aquí a Minitab. Lo único que vamos a hacer es irnos a estadística, ANOVA, modelos lineales general, ajuste de modelo lineal. Aquí vamos a introducir datos, aquí tipos y edad. Vamos a dar a aceptar, nos va a arrojar la lista de datos. Ok, lo que nos importa a nosotros por el momento es el valor F y el valor P, que tenemos .22 y .43 con .68 y .69. Muy bien, pasémonos a este lado para poder responder. Tenemos que 6.68 es mayor a .22, nuestro valor P, a nuestro valor crítico. No rechazamos la hipótesis nula de que hay un efecto de interacción entre las dos variables. Ok, ahora vamos a someter la prueba a niveles de colesterol por la edad. Tenemos que nuestro valor P es de .698 contra nuestro valor crítico de .43, que es mayor, el valor P. Así que no rechazamos la hipótesis nula de que hay un efecto entre estas variables igual.
Y con esto concluimos el ejercicio número 16. Continuemos. Número 17 dice listas de experimentos de panecillos. Remítase los datos del ejercicio 15. La pregunta dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche? Ok. Aquí ya tenemos introducidos los datos. Ahora solo nos corresponde irnos a estadística, ANOVA, modelo lineal general, ajustes, modelo lineal general, que vamos a introducir datos y aquí enseguida las otras dos columnas. Damos a aceptar y aquí nos va a arrojar información, el cual nos vamos a utilizar esta, que es nuestro valor F con nuestro valor P. Ok. Con esto ya podemos ver que aquí vamos a deducir y podemos decir que de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor del renglón del ingrediente adicional, porque no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Ok, ahora el factor columna, nuestro valor estadístico fue de 1.23 contra el valor de P de 1.43, vemos que es mucho mayor. Entonces se dice que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de la columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche.